lo adelantaba hace un momentito, Vale. es una masterclass de un chef de aquí, de nuestra localidad, de Piedrabuena. Se llama Jesús Sánchez Patón, es del restaurante El Coto, Cuatro Caminos. Y la idea está en volver a poner en valor el producto como un producto como es el ciervo, pero muchas veces, en muchas ocasiones, cuando pensamos en el ciervo, pues pensamos a lo mejor en la tradicional caldereta, en el típico solomillo, lomo a la plancha, y la verdad es que es una buena opción, pero también tener en cuenta que el ciervo también puede tener innovación dentro de su cocina. Podemos tener diferentes propuestas que se alejan un poco de las opciones más tradicionales y no por eso son de menor calidad. Realmente en este caso tenemos un gran privilegio con tener aquí a Jesús con nosotros. En su restaurante trabajan especialmente bien todo lo que son las propuestas cinegéticas y evidentemente como producto estrella el ciervo. Con lo que no me enrollo mucho más, no les aburro mucho más. Yo creo que es un buen momento para recibir con un fuerte aplauso a Jesús con nosotros del Coto y que nos hable de su magnífica receta, que vuelvo a repetir, es un bombón de gamo relleno de rulo de cabra con membrillo y crocanti de pistacho con su praliné. Adelante, Jesús. Hola, buenas. Vamos a ser un poquito breves con la tapa, puesto que andamos un poquillo pillados de tiempo y ya está. Vamos a presentar un bombón de gamo, ¿bien? Tenemos aquí el lomo de gamo, que ya lo tenemos totalmente limpio, le hemos quitado todo el nervio que tiene el lomo y lo hemos marinado. Lo hemos marinado durante 7 días en vino tinto, aceite, tomillo, romero, un poquito de apio, puerro, zanahoria, y transcurridos esos 7 días los hemos sacado de ese pequeño adobo y lo hemos dejado orear otros 3 o 4 días. Transcurrido ese tiempo, pues todas las fibras se han deshecho totalmente y nos quedaría lo que se dice una carne súper jugosa, deliciosa y muy tierna. Para proceder a esta etapa, lo que vamos a hacer va a ser filetearla en láminas muy finas, como si fuésemos a hacer un stick tartar. El stick tartar es como si fuese carne picada, pero a diferencia de la carne picada que la hace una máquina, nosotros le haríamos todo a cuchillo. Ya una vez que tenemos toda la carne picada del gamo, la reservaríamos. Y cogeríamos un poquito de rulo de cabra. El rulo de cabra muchas veces, el problema que tenemos en casa, que lo cortamos con un cuchillo y se nos queda pegado el queso. Para eso utilizamos una lira. Una lira hace que sea un corte totalmente limpio, que no se pega ni nada. Hacemos lo mismo que con el tartar. Lo troceamos muy menudo. El queso, para trabajar con él es preferible que esté muy frío. Cuanto más frío, mejor se trabaja, no se pega. Aquí ya tenemos el problema que ha transcurrido un rato, ha perdido temperatura y se nos pega. Bueno, tenemos ya lo que se dice, el gamo troceado, el rulo de cabra. Nos faltaría el membrillo. El membrillo, pues no estamos en época del membrillo. Lo hemos traído ya elaborado de casa, pero para hacer una buena carne de membrillo trabajaremos el porcentaje, no al 50% de azúcar, 50% de carne, sino a mí me gusta que predomine el sabor a membrillo y lo pondríamos lo que se dice un 30% de azúcar y un 60-70% de carne de membrillo. Un poquito de limón, azúcar y más cómodo es una olla express, 30 minutos, trituramos y ya tenemos una deliciosa carne de membrillo. Bueno, tenemos la carne de membrillo, ahora vamos a hacer el montaje. La vamos a acompañar con un praliné del pistacho. El praliné de pistacho, para ello vamos a tener una demi-glace que la vamos a haber hecho, lo que pasa porque no tenemos tiempo, me lo he traído elaborado. Una demi-glace, una salsa base con el mismo hueso del espinazo del gamo. Lo metemos en el horno con verdura, lo calentamos bien, 200 grados, unos 20-30 minutos, echamos vino tinto, reducimos en horno otros 30 minutos y luego en una olla lo llenamos de agua y dejamos reducir. Y de ahí conseguimos una demi-glace. Le damos el punto de sal a la demi-glace y luego con el mismo pistacho
Le echamos para la parte proporcional para que quede una masa totalmente untuosa. Y según, aquí ya le podemos aportar, depende de la textura que queramos, si el sabor a pistacho, o le metemos más o le metemos menos. El resultado tiene que ser lo que se dice un praliné, una crema en tipo pomada, que se quedaría pues como lo estoy diciendo. ¿Vale? Y ahora ya sí que lo tendríamos todo y iríamos a hacer el montaje. Primero haríamos una pequeña cama con la carne del gamo, la prensamos con un poquito de papel siliconado para que no se nos pegue y luego le pondríamos un poquito de membrillo en el centro. Un cuadradito pequeño de rulo de cabra. El rulo de cabra, como nos pasemos, se nos queda muy potente. Y en la parte de arriba, otro poquito de gamo para aplastarlo. Ya una vez que lo tenemos, lo cortamos y con ayuda de papel film le damos la forma del bombón. Aquí una vez que lo tenemos ya liado, lo meteríamos en nevera para que coja cuerpo y esté bien frío. Transcurrido una hora, hora y pico, cogeríamos, lo sacaríamos de la nevera. El bombón ya se quedaría así. Lo pasaríamos por huevo, pero aquí lo que queremos es no contrarrestar sabor ninguno al gamo, ¿vale? Aquí lo que haríamos sería separar las claras de las yemas y solamente vamos a aprovechar lo que se dice la clara, porque la yema nos proporcionaría sabor. Y nosotros lo que no queremos hacer es quitarle sabor. Seguimos con el proceso que íbamos con la clara del huevo. Batimos la clara. Una vez que la tenemos batida, solamente queremos romperla, no queremos emulsionarla. Y una vez que ya la tenemos, la pasamos solamente por la clara. Que empape bien. Y una vez que la tenemos ya bien empapada, la echamos en el crocante de pistacho. Es un pistacho que igual lo hemos cortado todo a cuchillo. Y aquí ya una vez en el pistacho, que empape bien por todos los lados. Y lo prensamos para que se quede bien incrustado el pistacho en el corzo. Nos tiene que quedar lo que se dice un bombón totalmente de pistacho, tal cual. Bien. Una vez que lo tenemos, directamente lo podemos meter en el horno. No mucho tiempo, porque lo que no queremos hacer es influir en las texturas del gamo, puesto que ya lo hemos tenido marinado y no queremos perder la cualidad de ello. 120 grados aproximadamente, 7-8 minutos. Es atemperarlo solamente, no queremos que se nos haga, para que se nos deshaga luego en boca. Una vez que esté caliente, tanto el membrillo como el rulo de cabra se fundirán y nos dará ese resultado de bombón cremoso y meloso. Sí, lo que buscas, Jesús, con el pistacho es ese punto crujiente. Me imagino que buscas que tenga ese punto crujiente que le da una textura, claro, sumándole al queso, al rulo de queso. Eso, ¿no? Claro. Por eso, al meterle el crocante de pistacho picado junto con la clara, lo que nos va a hacer va a ser como una pequeña corteza en la parte de fuera. ¿Qué pasa? Que si luego lo cogemos nosotros y mordemos, triscará. O sea, se quedará una buena, no va a crujir como un bombón, pero se queda hecho un cuerpo. Y luego el pistacho, pues podemos hacer muchísimas cosas. Aquí, por ejemplo, hemos hecho el praliné de pistacho. Tenemos harina de pistacho. ¿Que queremos hacer un caramelo de pistacho? Pues un caramelo de pistacho, hacemos un caramelo normal y corriente como en casa, azúcar, hacemos un poquito de agua y cuando esté el caramelo hecho, que empiece a coger un color rubio, directamente le añadimos o bien harina de pistacho o incluso lo podemos mezclar. Una vez que tenga el color amarillo, que empieza a tostarse el caramelo, añadimos el pistacho y luego en una bandeja y con ayuda de un papel siliconado echamos el caramelo dentro, lo aplastamos y con un rulo de cocina lo tendríamos, dejamos enfriar y con un cuchillo lo partimos y un caramelo de pistacho delicioso. Espectacular, muy bien. Bueno, pues vamos a ir preparando el montaje, puesto que nos quedarán ahí unos 7 minutos.
Vamos adelantando un poquito. Ya está. Para la presentación le vamos a meter un puntito en el centro del plato de membrillo para que luego el bombón no se nos ruede. ¿Puedes? Vale, gracias. Tienes... Le vamos a acompañar con un poquito de praline de pistacho también. Ahí está, está del horno. Mientras Jesús está preparando las tapas para que degustemos este magnífico bombón de Gamo, vamos a hablar un poquito sobre el vino que hemos propuesto. Vamos a romper un poco esquemas. La intención en inicio era, o lo que se nos puede pasar por la cabeza es carne de caza, vino tinto. No hay otra opción, ¿no? Y queremos romper un poco el esquema y lo vamos a romper con una propuesta de un vino blanco. ¿Y por qué hemos elegido este vino blanco? Estamos hablando de un vino blanco de la variedad Chardonnay. Es un vino blanco de la cooperativa del Grupo Montes Norte, es una cooperativa que está aquí en Piedrabuena también. Y entre sus magníficos productos también destaca por sus aceites. Esta mañana en el desayuno hemos catado uno de los aceites, pero también por vinos de mucha calidad. Ayer en la cata que hicimos, en la cata maridaje, incluimos uno de sus espumosos y hoy nos parecía interesante incluir uno de sus vinos tintos. El Grupo Montes Norte tiene también vinos tintos, pero queríamos romper el esquema un poco en la línea de la propuesta que nos había hecho Jesús. Un poco en la línea de la propuesta que nos había hecho Jesús es... vamos a hacer innovación con la carne de Gamo en este caso, vamos a hacer innovación con la cocina de caza, con la carne de caza, considerando que debíamos de alguna forma pues innovar y que mostrar alternativas diferentes a los clásicos que podemos tener, como el típico lomo a la plancha o como el caso de la caldereta. Y también queríamos innovar en el tema del vino blanco. ¿Por qué? Porque si es cierto que no todos los vinos blancos pueden conseguir un buen maridaje con platos como el que nos estaba proponiendo Jesús, pero hay que tener en cuenta que es muy importante. Teníamos rulo de cabra, que es una elaboración de origen generalmente francés, tiene un gran maridaje con el Chardonnay, que es una uva también de origen francés. Las dos cosas están elaboradas aquí en nuestra tierra, esto es muy importante, simplemente hablamos un poco del origen de dónde son. Entonces, en el caso del Chardonnay, este es un Chardonnay que tiene mucha estructura, que tiene cuerpo, tiene una sensación grasa. La Chardonnay es una uva que bien vinificada, como es en el caso del vino de Montes Norte, nos puede permitir platos mucho más robustos, nos puede permitir carnes blancas, nos puede permitir, incluso cuando hablamos de pescados, muchas veces lo ideal es pensar en pescados que son más grasos, como puede ser un salmón, como puede ser un atún. El Chardonnay es un vino que, aun siendo fresco y aun siendo ligero, pero sí nos aporta una estructura suficiente como para poder maridar y crear armonía con platos más contundentes. Esa razón de innovación es la que nos ha llevado a plantearnos la idea de hacer un maridaje con
con gamo y este crocante de pistacho, este rulo de cabra, hacer un maridaje con un vino blanco. Si vemos el color, normalmente cuando hablamos de vino blanco, fundamentalmente, y cuando vemos los colores que están asociados al vino blanco, siempre decimos que el vino, cuando está recién hecho, tiene un amarillo verdoso con un amarillo pálido con reflejos verdosos. Si observamos este vino tiene ya un tono un poquito superior, tiene ya un tonito que se va más bien al amarillo limón. ¿Es normal? ¿Significa que es un vino que ya tiene mucho tiempo, o tiene mucho más tiempo hecho? No, estamos hablando de un vino joven, un vino recién elaborado, pero la Chardonnay es una de las excepciones. La Chardonnay es una excepción porque tiene este tono más alimonado que parte siempre de un poquito más de color. Digamos que estamos ante un amarillo limón con reflejos verdosos y eso es importante. Si nos lo llevamos a nariz, lo que primero que nos vamos a encontrar son estos recuerdos de fruta, de cítricos, de frutas tropicales. Nos vamos a encontrar muy presente la piña, nos vamos a encontrar muy presentes estos aromas un poquito más golosos. Entonces eso es especialmente interesante porque con estos aromas un poquito más golosos de piña, con la propuesta de Jesús, teniendo en cuenta que ha planteado su receta con un poquito de carne membrillo y con el pistacho, va a hacer que estos apuntes golosos sean bastante más interesantes. Con lo que yo creo que es una buena alternativa, plantearlo una etapa innovadora donde la innovación está en el uso del queso de cabra, en el uso del membrillo, en el uso del pistacho y además plantearlo con el concepto de un bombón, con un vino que también es innovador en este sentido y que nos rompe el esquema, que yo creo que es interesante que empecemos a plantearlo así, que es el blanco solamente es para el pescado y el marisco y el tinto es solamente para la carne. Me gustaría que rompiésemos ese esquema y la manera mejor de romperlo es demostrando que perfectamente podemos tener un maridaje, en este caso, con un vino blanco, con una tapa que se basa en carne de caza y que también aporta esta parte de innovación. Creo que ya le queda un poquito a Jesús cuando puedo ir cogiendo. Bueno, pues ya la tapa ya estaría terminada y el resultado, lo que se dice, pues sería el bombón ya presentado con el praliné de pistacho. En la base del bombón, en la parte de abajo, le hemos añadido el membrillo y eso es una crema de queso de rulo de cabra que le hemos elaborado con una pequeña reducción de leche y un trocito pequeño de rulo, y ello por naturaleza tiende a espesar. Y luego, si lo partimos, tenemos lo que se dice el membrillo. La carne está en su punto, va a estar todo totalmente caliente y para degustar. Esperemos que les guste la tapa.